Quiero comenzar por agradecer a los colegas de la Secretaría de Salud y de Relaciones Exteriores para darnos la oportunidad de estar aquí hoy al inicio de esta semana de prevención de violencia de la perspectiva de salud pública. Esta mañana ya hemos escuchado muchos puntos muy importantes. La importancia en sí de la violencia, la importancia de atacarse a la violencia de manera multisectorial y también por parte de salud pública. La gran importancia de la violencia como problema de salud pública y de la ciencia para atacarse a este problema. Lo que voy a hacer yo más que todo es repetir estos puntos y ir tal vez un poco más en detalle en algunos de ellos. Y me gustaría comenzar con la definición que también Pablo Curi nos presentó esta mañana, porque pienso que al inicio de esta semana es muy importante de reiterar que la definición de violencia es el uso intencional de la fuerza o poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o grupo o comunidad, que cause o tenga mucha probabilidad de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastornos del desarrollo o privaciones. ¿Por qué es importante repetir esta definición? Es que cubre muchas cosas. Trata del crimen que el profesor Sherman acaba de hablarnos, pero también trata de mucho más que simplemente el crimen, y también trata de cosas que no son crímenes. En muchos países no es un crimen de pegar a su mujer, golpear a sus niños, para un profesor golpear a los niños en la escuela, de entrar en una pelea que resulta en daño físico. Todas estas cosas no son crímenes en muchos países, pero tienen un impacto importante en salud pública y en el desarrollo de una familia y de una sociedad. Estamos en la semana de prevención de violencia con un enfoque de salud pública, pero es muy importante repetir al inicio de esta semana que la violencia es un problema de justicia, como lo acabamos de escuchar, que es un problema social, es un problema educativo, es un problema económico y que todos estos sectores tienen un papel muy importante que jugar en cuando intentamos enfrentar este problema de violencia. Pero también es un problema de salud pública y muchas veces no es reconocido suficientemente como un problema de salud pública, y por esto estoy muy contento que hoy lo discutimos de esta perspectiva también. ¿Por qué es un problema de salud pública? Bueno, claro, hay muchas víctimas que resultan con consecuencias en salud, y vamos a hablar un poco más de estas en algunos minutos. Pero también el sector salud pública puede contribuir a las respuestas que se puede dar a la violencia. Tenemos un papel que jugar en lo que es colección de datos estadísticos. Tenemos un papel que jugar en la advocacia, de hablar de lo que recibimos en nuestros hospitales en términos de víctimas y del impacto de salud pública. Y tenemos un papel muy importante jugar en lo que es prevención y más que todo un enfoque científico en prevención. Estaba muy feliz de escuchar al profesor Sherman hablar también de esto exactamente en las mismas palabras. La importancia de las estadísticas, la importancia de la evaluación de los programas que ponemos en marcha. La violencia, ya lo hemos escuchado varias veces esta mañana, mata 1.500.000 personas cada año. Es un número enorme y es un número comparable como algunas de las prioridades de salud públicas mundiales más importantes. Allí está en el medio entre tuberculosis y SIDA en términos de muertes en el mundo. Estos dos problemas, tuberculosis y SIDA, son entre las prioridades más importantes de salud pública en el mundo. Con mucha razón, son grandes problemas y tenemos respuestas. La violencia tiene que recibir la misma atención del sector salud pública que estos otros problemas. Este 1.5 millón de muertos se puede dividir en la violencia autoinfligida, interpersonal y colectiva. Y muchas veces la atención de los medios de comunicación va
para la parte de violencia colectiva, las guerras, las marras, etc. Pero no es ahí en términos de salud pública que el problema es más grande. 58% de este 1 millón de personas que mueren son resultados de suicidios, la violencia autoinfligida. 36% es la violencia interpersonal, maltrato infantil, violencia contra la mujer, violencia entre jóvenes en los barrios, etc. Y solo 6% resultan de la violencia colectiva o la guerra. Esta semana vamos a hablar mucho de violencia interpersonal, porque ahí es donde hay menos enfoque y donde más se puede hacer. Hemos escuchado que es un problema muy importante, el problema de violencia y de suicidio, pero que también es un problema que está aumentando en muchos lugares en el mundo. Aquí se puede ver que el suicidio es la causa 16 en 2004 entre los muertos y los homicidios es 22. Si no hacemos nada, las predicciones son que para el 2030 el suicidio será la causa número 12 y homicidio 16. Tenemos un gran problema de salud pública y este problema está aumentando. Hablé mucho de los muertos, pero cuando hablemos de salud pública también hay que hablar de las otras consecuencias. Y esto es muy importante y quiero atraer la atención porque muchas veces pensamos muertos y lesiones. Claro, las lesiones físicas son enormemente importantes y muchas de ellas resultan en discapacidad, muchas veces permanente. Pero la violencia en términos de consecuencias va mucho más allá. Hay los efectos enormes sobre la salud mental. Personalmente, pienso que todavía estamos descubriendo la magnitud de este impacto en términos de depresión, de ansiedad, de insomnio, etcétera, etcétera. Ahí tenemos consecuencias enormes sobre la sociedad que en algunas veces pueden ir hasta el suicidio, pero en la mayoría de los casos simplemente tienen un impacto sobre la persona y su familia que no se puede cuantificar. También la violencia sexual resulta en el VIH y otras enfermedades transmisibles sexuales y embarazos no deseados, que a veces resultan en abortos, con también sus consecuencias en salud pública. Y finalmente, hay esta parte enorme de cambios de conducta. Sabemos que las víctimas de violencia, que sea violencia doméstica, violencia intrafamiliar, tienen más alta probabilidad de fumar, consumir alcohol, consumir drogas y adoptar otras conductas a riesgo. Sabemos que en turno estos son factores de riesgos para cáncer, enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles. Ahí también, esta es una de las gran prioridades nuevas subiendo en la agenda de salud pública, pero la parte de contribución de violencia a los cánceres, a las enfermedades cardiovasculares, a través de drogas, alcohol y tabaco, todavía es algo que estamos cuantificando, pero más y más sabemos que es una parte importante. Entonces, al inicio de esta semana de salud pública y violencia, es importante pensar en esta larga panoplia de consecuencias no mortales de la violencia. Estos fueron unos de los aspectos de salud pública que fueron descritos en el Informe Mundial sobre Violencia y Salud que lanzamos hace 10 años con la Organización Mundial de la Salud. Y ahí también en este informe se discutió las 4 etapas de la estrategia de salud pública y en muchos puntos está de acuerdo con la estrategia y los principios que fueron discutidos por el profesor Sherman hace algunos minutos. Tenemos que entender el tamaño del problema. Tenemos que tener estudios epidemiológicos para saber dónde está el problema, quiénes son más afectados, etc. Estudiar los factores de riesgo y de ahí desarrollar estrategias de prevención, evaluando el impacto primero en algunos estudios y después, si el impacto es positivo, implementar a más grande escala estos programas. Parece simple, pero no se hace. Muchas veces
Las estrategias que estamos viendo en los países no están basadas sobre estudios científicos, no están evaluados y muchas veces no tiene mucho impacto. Uno de los grandes temas que vamos a hablar esta semana es la prevención. Y ahí todos tenemos nuestras teorías. Todos los políticos, hasta esta mañana escuchamos algunas respuestas a la violencia. Son las drogas, son las armas de fuego, es el alcohol, son las inigualdades. Todos tienen una explicación. Y claro, estas explicaciones tienen alguna lógica. Pero yo pienso que si hay un mensaje para decir es que no hay una sola causa para la violencia. No es atacándose a un factor de riesgo que vamos a resolver el problema. Hay factores de riesgo, hay una multitud de factores de riesgo que tiene que ver con la personalidad de un individuo y cómo este individuo reacciona con su familia y la gente alrededor. Tiene que ver con las relaciones de este individuo en su familia, tiene que ver con la comunidad en la cual este individuo está viviendo y creciendo, y tiene que ver con la sociedad más en general. Quiero dar algunos ejemplos de estos. Sabemos a nivel del individuo que si este individuo fue víctima de maltrato infantil, tiene desórdenes psicológicos, tiene abuso de alcohol o tiene una historia de conductas violentas, hay más probabilidad que este individuo va a cometer algún acto de violencia en algún momento de su vida. Pero si este individuo vive en una familia que no funciona, con malas prácticas parentales, con problemas maritales entre los padres, cuando hay conflictos violentos entre los padres, sabemos que los riesgos de cometer violencia son más grandes. Si además este individuo y su familia viven en una comunidad con pobreza, altos niveles de delincuencia, presencia de drogas, etcétera, etcétera, la probabilidad continúa aumentando. Y si esta comunidad está ubicada en un país donde se acepta la violencia a través de los medios de comunicación, a través de la cultura, etcétera, si sabemos que hay muchos cambios, muchas inigualdades económicas, de género, etcétera, ahí aumenta todavía más el riesgo de actos de violencia. Y si es considerando todos estos factores de riesgo como una entidad, como algo sobre el cual se puede trabajar, ahí sí podemos comenzar a hablar de prevención de violencia. Si uno piensa que va a escoger un factor de riesgo en esta tabla, dice, aquí así vamos a trabajar en este punto, no va a resultar en mucho cambio. Por esto, proponemos también que cuando hablamos de prevención, hablamos de programas de prevención a todos los niveles de este modelo. Y es lo que también describimos en una serie de documentos que se llama Violence Prevention the Evidence, la evidencia de prevención de violencia, que los recomiendo porque en estos 20 minutos que tengo no voy a tener tiempo de dar mucho detalle, pero sí, hay muchas estrategias que existen. Ya está disponible en español esta serie de documentos también. Pero sí, quiero darles algunos ejemplos sobre algunos tipos de violencia. Sabemos por la ciencia que para atacarse al maltrato infantil, por ejemplo, hay programas que funcionan, programas de visitas a hogares, particularmente en familias de alto riesgo, programas de educación para padres, para simplemente aprender a los padres a ser buenos padres, porque muchos padres no tienen ejemplo de cómo ser un buen padre y criar niños sin violencia. En términos de prevención de violencia entre jóvenes, hay programas de desarrollo social y de habilidades para la vida que uno puede dar a los jóvenes cuando crecen y ayudarles a prevenir la violencia. Hay también programas para prevención del consumo nocivo de alcohol. Tenemos menos evidencia en lo que funciona para prevenir violencia de género, violencia sexual y violencia en la familia contra la mujer, pero hay programas de prevención particularmente en jóvenes cuando comienzan a tener sus relaciones con el otro sexo. Y hay programas también de microfinanzas para dar más poder a la mujer porque puede conseguir sus financiamientos propios, no está dependiendo del otro sexo.
Finalmente, hay programas para prevenir maltrato a adultos mayores, apoyando a los que cuidan los adultos para también evitar que ellos de vez en cuando se metan a cometer violencia. Son algunos de los ejemplos, pero no hay tiempo para darles mucho más detalle en este momento. Hay una serie de documentos que la OMS y la OPS han producido en los últimos años. Les recomiendo que toma tiempo para estudiarlos porque hay mucha información ahí y muchos de ellos están disponibles en español allá. Tal vez dos palabras para terminar, señor Chairman, sobre los planes de la OMS para el futuro. Intentamos continuar nuestro trabajo, que es realmente compilar evidencia y información y distribuirla a todos los que la necesitan para poner en marcha programas. Tal vez el proyecto más grande que tenemos en este momento es un informe de situación mundial en la prevención de la violencia. Estamos compilando información de cada país en el mundo para saber cómo están respondiendo a la evidencia que estaba en el informe mundial del 2012, que todos han adoptado como un documento guía, pero que tal vez no todos han puesto en marcha ya prácticamente. Esperamos a través de este informe poder identificar también gaps sobre los cuales vamos a poder trabajar. Estamos trabajando también en un guideline sobre prevención de violencia juvenil y sistemas de información mundial sobre violencia. Y estamos también en dos otros programas tal vez más a nivel político, uno que es la integración de prevención de violencia en todo lo que es los programas de salud para la infancia primaria, que es una área que está tomando mucho más importancia estos días. Y estamos trabajando con grupos de países en una resolución nueva de la Asamblea Mundial de la Salud para mayo 2014 sobre prevención de violencia, que esperamos será una base para mucho más trabajo en este campo. La Asamblea Mundial de la Salud, que pueden ver aquí, que es la reunión de ministros de salud cada año, ha hablado varias veces de violencia, pero hace 10 años que ya no lo ha hecho. Mientras tanto, en la Asamblea General de Naciones Unidas continúa el diálogo sobre este tema. Cuando lanzamos el informe en 2012, el Informe Mundial de la Salud, realizamos que la demanda en los países era enorme y que no, como organización, la OMS solo podía responder en esta demanda y había que crear una campaña mundial de prevención de violencia para poder trabajar con muchas otras agencias de Naciones Unidas, agencias de la sociedad civil, expertos de academia y gobiernos para trabajar en grupo. Es lo que resultó en una serie de reuniones, 2004, 5, 7, 9, 11 y ahora 2013, esta semana aquí, las reuniones de hitos en una campaña mundial de prevención de violencia. A través de estas reuniones queremos continuar dar un impulso al movimiento internacional de prevención de violencia interpersonal y estamos muy agradecidos que México nos da esta oportunidad para trabajar en esto en conjunto esta semana. Pero quiero terminar con algunos retos que tenemos en el campo, porque sí, estamos avanzando a través de esta campaña, a través de esfuerzos de todos ustedes en muchos países, pero continuamos sufriendo, yo pienso, de algunos retos. Primero, la fragmentación del campo de prevención de violencia. Tenemos grupos que trabajan sobre violencia contra los niños, otra violencia de género, otra violencia a los ancianos. Y sí, hay factores de riesgo específicos y es necesario hacer esto. Pero si continuamos a avanzar de manera fragmentada y no también intentar juntar todos estos esfuerzos entre una campaña más global de violencia, pienso que vamos a continuar a sufrir de grupos pequeños que están a veces hasta en competición entre ellos. También trabajamos de manera multisectorial y múltiples sectores tienen sus enfoques que son diferentes. Protección de la infancia, el sistema penal, los derechos humanos, la salud pública. Todos estos sectores tienen su idioma, tienen su lenguaje, tienen sus estrategias. Y es normal, así tiene que ser. Pero tenemos que construir más bridges, como si puentes entre estos grupos para poder trabajar también más en conjunto. Sufrimos también que en el sistema de Naciones Unidas no hay una agencia para liderar la prevención de violencia.
está distribuido entre varias agencias, que de un lado es bueno porque todos tenemos nuestro rol, pero de otro lado, cuando uno quiere tomar su teléfono y llamar prevención de violencia en la ONU, donde llama no se sabe. También hay falta todavía de estrategias de prevención y continuamos a sufrir de un financiamiento muy limitado. Me parece muy irónico y muy triste también que cuando vemos los datos estadísticos, que el impacto de violencia en términos de mortalidad está ahí al mismo nivel que el VIH-Sida y que la tuberculosis. Y cuando comparamos el financiamiento que hay para VIH-Sida y el financiamiento que hay para prevención de violencia, no hay que ser gran epidemiologista para ver que hay algo que no es lógico ahí. Y espero que en los años que vienen vamos a poder discutir esto y arreglar esto. Conclusión. Claro, la importancia del abordaje multisectorial lo hemos escuchado ya y vamos a continuar a escuchar. Es un reto, es un desafío, pero si no lo conseguimos, nunca vamos a conseguir prevenir la violencia. La importancia de la ciencia, estoy muy feliz que fue abordado ya varias veces esta mañana y espero que a través de la semana vamos a continuar a mencionar esto porque es capital. Y el enfoque sobre prevención, atacarse a las causas de la violencia. Muchas gracias a todos.